¿Cómo están, amigas y amigos? Gracias por acudir a nuestra cita semanal de Salud es Vida con Univida. Hoy vamos a aprender sobre los trastornos urológicos, es decir, una serie de enfermedades que afectan a nuestro sistema urinario, como la cistitis, los cálculos renales, la nefritis, insuficiencia renal y la incontinencia. Algunos de estos trastornos son más frecuentes en personas de edad avanzada. Y por eso ponga atención, porque aquí comienza Salud es Vida con Univida. Bueno, le doy ahora la bienvenida al director de los centros médicos Univida, el doctor Orlando Rodríguez, para hablar del sistema urinario. No lo habíamos tratado, doctor, me parece muy bueno. Y explíquenos qué se entiende por trastornos urológicos o enfermedades del sistema urinario. Y para que todos entendamos todo lo que tiene que ver y relacionado con la orina. Claro. Mario, el sistema urinario consiste de todos esos órganos, ¿verdad?, que componen ese sistema, que serían los riñones, los uréteres, la vejiga y luego la uretra y en parte en el sistema reproductor de los hombres también. Bueno, yo creo que esta pregunta es obvia, pero hay que hacerla, porque todos entendemos esto del sistema urinario, pero la función, ¿por qué es tan importante este sistema? Bueno, es extremadamente importante, Mario, porque este es el sistema que le filtra a uno la sangre y mantiene un equilibrio de electrolitos, de sales en nuestro cuerpo y también mantiene un balance de líquido en nuestro cuerpo. ¿De qué está compuesta la orina? Bueno, la orina 95% es agua. El otro 5% tiene minerales como sales, como calcio, por ejemplo. Contiene potasio, contiene sodio, pero también contiene unos productos que son la causa, la consecuencia del metabolismo de las proteínas en nuestro cuerpo, que es la urea. Ahora, yo sé que esto está hasta poco gentil de hacerlo en un programa, pero usted habrá escuchado de personas que se toman su propia orina. Bueno, porque técnicamente la orina no debe tener componentes tóxicos, ¿verdad? La orina es algo que contiene pues agua en 95% y sales que normalmente tenemos en nuestro cuerpo y no son tóxicas para nosotros. Esto siempre y cuando la persona no sufra de una enfermedad. Tengo entendido, porque en algún momento estuve participando en una charla, que aproximadamente hace 2 siglos un médico descubrió la diabetes justamente tomando la orina, viendo qué sabor tenía la orina. Claro, porque lo que pasa, Mario, es que grandes cantidades, cuando una persona es diabética, grandes cantidades de ese azúcar pues se elimina por los riñones, ¿verdad? Por la orina. Y entonces la orina toma una característica, si pudiéramos probarla, pues más dulce. Ahora, usted habló, ya no me acuerdo si habló, pero yo he escuchado la palabra electrolito. Correcto. ¿Qué es un electrolito? Electrolitos son pequeñas moléculas que poseemos en nuestros sistemas, en nuestra sangre, en nuestras células, que mantienen pues, los procesos metabólicos de nuestro cuerpo funcionando de una manera normal. A propósito de esto de decir tomar la orina, creo que los astronautas, por una razón necesaria, lo hacen después de un proceso de purificación de la orina. Bueno, la orina en realidad está purificada por sus riñones. O si usted se encontrara en una situación donde no existiera agua, ¿verdad?, usted debería tomar esa orina. ¿Cuáles son las enfermedades más frecuentes, doctor, que afectan a nuestro sistema urinario? Bueno, existen muchísimas enfermedades que pudiesen afectar el sistema urinario, empezando por infecciones, que creo que son las causas más frecuentes, por ejemplo, infecciones de los riñones, infecciones de la vejiga como tal, pero también existen otros tipos de problemas como la nefrolitiasis, es decir, las piedras en los riñones. También existen problemas con enfermedades malignas como cáncer que pueden existir en todo el tracto urinario como tal. ¿Cuáles son las enfermedades más frecuentes que afectan a este sistema? Bueno, lo más frecuente, Mario, yo creo que son las infecciones, ¿verdad? Las infecciones urinarias, la cistitis, la uretritis, la pielonefritis, que es la infección como tal de los riñones. Son las más comunes, pero también los cálculos en los riñones son... Eso debe significar que la itis es alguna infección, ¿verdad? Bueno, itis quiere decir inflamación. Inflamación. Correcto. Hace un tiempo hablamos de los cálculos y los cálculos aparecen aquí en la uretra, en todo el sistema urinario. En este caso, los cálculos renales se forman por
por las sales que tiene la orina? ¿Cuál es la razón que se forman estos cálculos que son tan dolorosos, doctor? Sí, los cálculos renales se forman porque existe un desbalance, existen grandes cantidades de estas sales dentro de la orina, dentro del riñón, y se precipitan en solución formando unos pequeños cristales, unos sólidos que conocemos como piedras. Entonces, por ejemplo, existen piedras de muchos, o cálculos renales de muchos diferentes composiciones químicas como tal, ¿verdad? Existen las piedras que son las más comunes de calcio oxalato, calcio fosfato, pero existe también de ácido úrico. Existe también de estruvite, que son, especialmente se forman este tipo de piedra en aquellas personas que tienen infecciones de los riñones frecuentes. ¿Y tiene que ver un poco con la alimentación? Y en muchas ocasiones pudiese tener mucho que ver con la alimentación, especialmente aquellas personas que padecen, por ejemplo, de la gota, ¿verdad? Donde los niveles de ácido úrico están muy altos. Esas personas, pues sí, tienen los niveles demasiado altos porque no están tomando las precauciones para mantenerlos a un nivel alto, pues entonces ese ácido úrico se puede precipitar en los riñones y causar estas piedras de ácido úrico. También aquellas personas que no toman mucha agua, porque la concentración de calcio, fosfato y de oxalato dentro del riñón pues pueden aumentar y pueden también formarse estos cálculos renales. ¿Y no se han encontrado muchas soluciones para expulsar estos cálculos? Es bastante doloroso. Bueno, Mario, cuando el cálculo renal se forma en el riñón como tal, cuando el cálculo renal está dentro del riñón, pues no produce ningún tipo de problema, siempre y cuando esté pequeño. El cálculo renal produce problemas cuando sale del riñón como tal y entra dentro de ese tubito que va desde el riñón, lo comunica desde el riñón hacia la vejiga. Ese tubito, cuando ese cálculo renal cae ahí, pues previene el paso de la orina y el riñón empieza como a inflamarse, y eso es lo que ocasiona el dolor, la obstrucción. ¿Y para eso no se han encontrado muchas soluciones todavía? No existen muchas soluciones, pero sí tenemos tratamiento para ello. Número uno, pues lidiamos con el dolor. Número dos, pues podemos extraer esos cálculos renales. En realidad, la mayoría de los cálculos renales que se forman en nuestro organismo, la persona la puede pasar por ella misma, con tratamientos que son analgésicos para el dolor, con hidratación del paciente, dándole líquidos, especialmente intravenosos, y también con un medicamento que hace que se relaje el músculo del uretre, el tubito que lleva la orina del riñón hacia la vejiga, para facilitar el paso o la transición de ese cálculo. Claro, en ocasiones, cuando el cálculo es demasiado grande, que no puede pasar por sí mismo, hacemos un procedimiento conocido como una cistoscopía con le pasamos como un tubito que va desde la vejiga hasta el riñón, que lo que hace ese tubito, que se llama una nefrostomía, ¿verdad? Pues amplía el diámetro de ese tubito y hace que la piedra pueda pasar fácilmente. Yavín Silva de México le quiere hacer una pregunta, pero después de estos mensajes. Vamos con la pregunta de la persona de Bolivia. Adelante. Hola, don Francisco, soy Alejandra Santa Cruz desde La Paz, Bolivia, y quiero saber qué provocan las enfermedades urinarias. Buena pregunta. Las enfermedades urinarias, depende de qué tipo de enfermedad urinaria nos estemos refiriendo. Las más frecuentes, como había mencionado anteriormente en el programa, son las infecciones. Las infecciones las provocan diferentes bacterias que tenemos usualmente en el tracto digestivo, como por ejemplo la Escherichia coli, que es una de las infecciones más comunes que provocan las infecciones urinarias, y eso se ve muy comúnmente en las mujeres más que en los hombres. Sin embargo, existen otros tipos de enfermedades que habíamos mencionado también, como es la nefrolitiasis o los cálculos renales, los cuales son provocados por la falta de hidratación, número uno, también por algunas enfermedades de las cuales poseemos que nos propician el desarrollo de estos cálculos en los riñones, y también existen otras series de enfermedades dentro del tracto urinario que son más bien de tipo neoplástico, que también se pueden formar por mutaciones en el ADN o material genético en nuestras células. Doctor, mucha gente que nos está viendo, especialmente las mujeres, han tenido cistitis, que creo que viene del griego quistis, bolsa, vejiga urinaria.
¿Qué es exactamente y qué produce la cistitis? Y eso es exactamente, es la bolsa, es la vejiga urinaria, que itis significa inflamación, como habíamos mencionado, y entonces es una inflamación de esa vejiga. Ahora, ¿cuáles son las causas de esa inflamación? ¿Sí? Es lo que nosotros como doctores tenemos que pues encontrar. Las causas más frecuentes son las infecciones, pero también en aquellos pacientes que han desarrollado, por ejemplo, un cáncer y se le ha dado radiación, también existe inflamación por la radiación y existe inflamación de la vejiga producto a medicamentos también. Bueno, ¿y por qué? ¿Y cómo llegan estos hongos, estas bacterias ahí? ¿De qué manera? Bueno, Mario, en los hombres es un poquitico más difícil, ¿verdad? Pero en las mujeres, por la cercanía de la uretra hacia el ano, cuando la mujer pues se limpia y hace sus necesidades, es muy fácil que esas bacterias pues viajen desde el ano hacia la uretra y pues entonces sigan su trayectoria hacia la uretra, la vejiga y pudiesen llegar hasta los riñones. Ahora, los hombres que tienen otros problemas, la próstata, Correcto. tengo entendido que con los años se agranda y tiene más riesgo de padecer de cistitis. Y claro que sí, Mario, porque la próstata al agrandarse, pues restringe un poquitico el paso de la orina sobre la uretra. La próstata es un órgano que está por el centro, le pasa este tubito conocido como la uretra, que es la que lleva la orina desde la vejiga hacia afuera, ¿verdad? Entonces, cuando la próstata se empieza a agrandar, entonces pues comprime esa uretra, la orina se estanca en la vejiga y eso es un medio propicio para el desarrollo de bacterias y obviamente infección. Pregunta, ¿esta enfermedad tiene un tratamiento fácil y de cura rápido? ¿Cuál de estas enfermedades? ¿La cistitis? La cistitis es una enfermedad que, dependiendo, como estábamos hablando, de su causa, pues el tratamiento es bastante sencillo, a no ser que sea una cistitis de tipo hemorrágico producido por una radiación de base producto a un cáncer, etcétera. Entonces es un poquitico más difícil de tratar. Vamos a otra palabra que pareciera, no griega, sino pareciera más bien, bueno, griega a lo mejor. La nefritis, que es la inflamación del riñón. ¿Qué diferencia tiene esto? Pero en la nefritis existen diferentes tipos de nefritis, ¿verdad? Pero existe una nefritis que es infecciosa, como la pielonefritis, es causada por una serie de bacterias, ¿verdad?, que infectan nuestro riñón, y esa es, de verdad, la infección urinaria, no la cistitis. La infección de riñón es esta, la nefritis. Ahora, sí, existen una serie de otras enfermedades no infecciosas, ¿verdad?, que pudiesen causar nefritis. ¿Cuáles enfermedades? Por ejemplo, enfermedades de tipo autoinmune, como por ejemplo el lupus eritematoso que pudiese afectar los riñones, como por ejemplo el famoso IgA o IgA en la nefropatía. Es decir, existe una serie de otras enfermedades que la pudieran causar. Vamos entonces a la uretritis. Ok, la uretritis entonces nos referimos a uretraitis. Ya. Inflamación de la uretra. Inflamación de la uretra, y la uretra es ese tubito que lleva la orina desde la vejiga hacia afuera. ¿Y cuáles son los síntomas? Los síntomas son dolor, ardor, urinación o micción frecuente. La persona a veces tiene un poquitico de secreción también, porque una de las causas más frecuentes de la uretritis es por enfermedad de transmisión sexual, como por ejemplo la gonorrea, la clamidia, la tricomonas, etc. ¿Y puede ser grave? Pudiese ser bastante complicadita. No es una infección muy grave porque tenemos tratamiento para ese tipo de problema que es bien eficaz. Bueno, yo he escuchado de gente que le han dicho, usted tiene insuficiencia renal. Y estamos hablando ahora de una terminología donde el riñón ha fallado. Una insuficiencia renal, el riñón pues no está trabajando adecuadamente y por ende las sustancias que normalmente el cuerpo elimina a través del riñón, como habíamos mencionado, la urea, que es un producto del metabolismo de las proteínas, de las carnes que comemos a diario, pues entonces no las puede sacar de nuestro organismo y por ende el organismo empieza a sufrir. Y hay un problema que afecta mucho a personas mayores, usted atiende mucho a personas mayores, que es la incontinencia urinaria. Extremadamente frecuente, Mario, y es muy frecuente especialmente en las mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres a producto del embarazo, pues
le ocasiona debilidad en los músculos de la pelvis y también una insuficiencia en un músculo que tiene la vejiga en su base, que es como una válvula que regula el paso de orina. Entonces, en las mujeres, cuando tienen varios embarazos, esa válvula se pone insuficiente y entonces desarrollan una insuficiencia. Y es ahí donde tienen que correr al baño, o algunos no alcanzan a llegar y otros ya usan pañales. Bueno, claro que sí. En incontinencia urinaria existen diferentes tipos de incontinencia urinaria. Esa de la que usted está hablando es una incontinencia urinaria de urgencia. Es decir, esto más bien tiene un aspecto en algunas ocasiones neurológico, pero existe una que es mucho más común, que es la que cuando la persona se sonríe, cuando la persona tose, cuando la persona hace cualquier gesto que pudiese poner un poco de presión sobre la vejiga, pues se le sale un poquitico de orine porque no lo puede contener, esa válvula está insuficiente. Es una pregunta esta. ¿La mayoría de las enfermedades del sistema urinario tienen síntomas similares? Muy similares porque muchos de ellos se presentan con esa ardentía al orinar, con la frecuencia al orinar, a veces con un poquitico de incontinencia, a veces se presentan con el dolor, a veces se presentan con fiebre y todos esos síntomas pueden ser muy comunes en casi todas. A veces también este sistema es afectado por el cáncer, pero doctor, no me lo conteste ahora, lo vamos a hacer inmediatamente después de estos mensajes. Estoy con el doctor Orlando Rodríguez. Este es el programa Salud es Vida. Dejé pendiente si este sistema urinario puede ser afectado por el cáncer. Y claro que sí, este sistema urinario no es inmune al cáncer, desgraciadamente. Y vemos cáncer muy frecuentemente en la vejiga, vemos cáncer muy frecuentemente en los riñones, inclusive a veces vemos cáncer en la uretra y también, en el caso de los hombres, en la próstata. Tengo una pregunta de una persona desde Chile. Adelante, por favor. Don Francisco, soy Monse Jerez, soy de Valparaíso y me gustaría hacerle una pregunta. ¿Qué es lo más dañino para los riñones? Muy buena pregunta. Existen una serie de sustancias que pudiesen ser extremadamente dañinas para los riñones. Especialmente vamos a hablar de uno de los medicamentos que son usados comúnmente para el dolor. Y yo creo que el uso se ha vuelto hasta cierto punto indiscriminado, ¿verdad? Y son los analgésicos conocidos como antiinflamatorios no esteroideos, como es el caso del ibuprofeno, el Advil, el Naproxen. Estos medicamentos producen cambios en los túbulos o en el aparato dentro del riñón que pudiese llevar a una insuficiencia renal que pudiese ser aguda, pero se pudiese convertir en crónica, causándolo a usted que pudiese estar predispuesta a inclusive a empezar en diálisis. Y aquí hay otra pregunta, doctor. ¿Siempre las enfermedades del sistema urinario tienen síntomas o hay de pronto enfermedades silenciosas? Bueno, Mario, desgraciadamente, las enfermedades que tienen cura, la mayoría de las veces son enfermedades que le dan síntomas. Desgraciadamente, aquellas enfermedades que vienen sin síntomas son enfermedades malignas. Y ese es el caso, por ejemplo, de la vejiga. Por eso le reitero a todos mis pacientes, cada vez que lo veo, no importa que usted tenga síntomas o no lo tenga. Hay que hacerle el chequeo anual. Hay que hacerle la orina. No porque no veo sangre en la orina. No importa. Si usted tiene un poquitico de sangre, aunque sea microscópica, eso me está diciendo a mí como médico que probablemente usted tenga algo más que yo tengo que buscar. Porque, por ejemplo, el cáncer de vejiga, el cáncer de riñón se puede manifestar solamente con un poquitico de sangre en la orina microscópica que usted no la puede ver a simple vista, y cuando se manifiesta ya con sangramiento visible, pues puede ser muy tarde. Entonces, esto es lo más importante. ¿Cuándo la persona debe acudir al médico? La persona debe acudir al médico, Mario, regularmente. Independientemente de que usted tenga síntomas o no tenga síntomas. Usted debería ir, aunque sea una vez al año, a ver a su médico y hacerse análisis
los corrientes, los normal de rutina, especialmente la orina, que es la más importante en el sistema urinario para poder detectar cualquier tipo de problema que puede existir que sea asintomático. Claro está, si usted tiene síntomas, ¿verdad? Síntomas del sistema urinario, como por ejemplo esa frecuencia, o usted tiene incontinencia urinaria, o usted tiene ese ardor, ese dolor, o usted ha desarrollado fiebre, o tiene dolor aquí en la espalda, en lo que le llamamos como los flanks, pues entonces eso pudiese decir que usted tiene un problema que pudiese ser un poco más serio y debería consultar a su médico también. Entonces uno además debe observar su orina. Y yo creo que sí, Mario, la orina, cuando usted observa su orina, la orina le da mucha información, ¿verdad? El color de la orina, como tal, le dice a usted cuán hidratado usted está. Una orina muy oscura, pues puede que usted esté un poco deshidratado. Número 2, una orina que sea oscura, sanguinolenta. Usted sabe que tiene sangre en la orina, eso es un problema. Una orina que tenga mucha espuma significa que probablemente usted tenga proteínas en la orina. La orina nos da un sinfín de clues, es decir, de respuestas que pudiesen decir que usted pueda tener un problema. Bueno, esto que voy a contar es anecdótico, pero leí un artículo de una empresa en España, me imagino que en otras partes ya lo están haciendo, Vogo Spain, que fabrica un inodoro con un test de orina que mide en menos de 5 minutos. Claro. O sea, el inodoro ya hace la medición. Bueno, claro que sí, pero esto es bien fácil. Usted cada vez que va a su médico, el médico le toma un test de orina. Y ese frasquito que usted echa su orina, nosotros vemos y cogemos un palillito y lo ponemos ahí adentro. Ese palillito tiene diferentes medidas y le mide su proteína, le mide su nivel de la gravedad específica, le mide si usted tiene sangre o no tiene sangre, le mide una serie de parámetros. Y entonces nosotros le decimos en 3 minutos a 5 minutos si usted tiene cualquier de esos problemas. Aparentemente este mismo diseño pues lo llevaron y lo pusieron en un toilet. Claro. Bueno, ¿qué recomendaciones en general pudiera darle usted a nuestra audiencia para cuidar el sistema urinario? En cualquier nivel de edad. Porque hay que, por ejemplo, cuando es joven y tiene mucha actividad sexual, debe tener cuidado porque no conoce a sus parejas, ¿verdad? Cuando ya es mayor, los problemas son otros. Sí, claro que sí, Mario. Para la juventud que piensa que ellos no van a ser afectados por ningún tipo de problema del sistema urinario, pues las enfermedades de transmisión sexual es la causa número 1 de todos estos problemas de uretritis, cistitis, infecciones en los riñones, etcétera, etcétera. Entonces tiene que protegerse, tiene que tener mucho cuidado. En las personas ya que vamos pues de una edad pues mayor, pues tenemos que tratar de hidratarnos correctamente, tratar de evitar medicamentos como lo que mencionaba anteriormente en el programa, que son los medicamentos no esteroideos antiinflamatorios, porque pudiesen producir problemas en los riñones, pero no solamente eso, también a todos aquellos que fumen. Tienen que tener mucho cuidado porque el fumar es uno de los factores de riesgo más importantes en el desarrollo del cáncer de vejiga y el cáncer renal. ¿Eso es comprobado, doctor, con respecto al tabaco? Eso es comprobado. ¿Cómo que no? La mayoría de las personas que tienen este tipo de cáncer de vejiga, por ejemplo, tienen un historial de haber fumado en el pasado. ¿Cuánto tiempo hay que hacerse un examen de orina? Todos los años, Mario, si usted no tiene ningún tipo de condición médica, todos los años usted debería hacerse un análisis de orina para asegurarse de que todo está bien. Salud es vida, con Univida. Doctor Rodríguez, usted nos ha enseñado bastante de nuestro sistema urinario. Muchas gracias. Hasta la próxima, en que volvamos a decir, salud es vida, con Univida. Espero que le haya gustado el video. Suscríbase aquí a mi canal, llame a sus amigos para que se suscriban aquí también y dele a la campanita. Y le recomiendo que siga viendo mi video porque tengo muchos videos, siga aquí.